documentado, más bien como una parábola moderna, pero tiene una enseñanza espiritual muy clara. La historia se titula La historia de un padre, su hijo y la pintura. Un padre rico tenía un único hijo, a quien él amaba profundamente. Este padre coleccionaba obras de artes famosas, pinturas valiosas, muy reconocidas. Cuando estalló la guerra, el hijo fue al frente de la guerra y murió heroicamente cuando le estaba salvando la vida a otro soldado. El padre quedó devastado. Un tiempo después, un joven soldado, a quien el hijo le había salvado la vida, visitó al padre y le entregó un retrato que él mismo había pintado del hijo. No era obra maestra, pero capturaba su esencia. El padre colocó esa pintura, ese retrato, en el lugar más importante de la casa. Al final del mensaje les diré cómo es que esa historia termina y lo que sucedió con ese retrato del hijo. La gracia de Dios es algo sorprendente. Pero la gracia de Dios es bien contraria a la naturaleza humana, bien contraria a la lógica humana. Yo quiero que me escuches con mucha atención al predicarte el mensaje, lo que la gracia de Dios hizo, hace y hará por nosotros. Padre, bendice ahora estos minutos, santifica esta hora. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender un poco más de tu maravillosa gracia. Que si no hubiese sido por esa gracia tuya, estuviéramos todos condenados a un infierno eterno. Te pido que me des la atención de los hermanos y abras nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos a la luz de tu palabra. Permite que podamos entrar en ese cuarto, en esa recámara tuya, que la parte de arriba de la puerta dice la gracia de Dios, y podamos tratar de entender un poco más de lo que la gracia de Dios es. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Ayúdenme a completar estas declaraciones. Dime con quién anda. Algunos de ustedes creen que eso está en la Biblia, pero no. Okay. Según la gente, Dios dice, ayúdate a ti mismo, que yo te ayudaré. Más vale prevenir que lamentar. Al que madruga, Dios lo ayuda. A caballo regalado, no se le mira el colmillo, el diente. En boca cerrada, no entran moscas. Mejor solo. Son declaraciones que han sido a través de los años inculcadas, han sido grabadas en nuestra mente, lógica humana. Pero la gracia de Dios es totalmente contraria a la lógica humana. El materialismo dice, compra tu solución. La política dice, legisla tu solución. La industria te dice, trabaja tu solución. La filosofía te dice, piensa tu solución. El engaño te dice, miente tu solución. Pero la gracia de Dios es tu solución.
absolutamente contraria a la naturaleza humana. En los primeros 2 versos del capítulo 3 de Tito, el apóstol Pablo le deja saber a Tito, quien está en Creta, cómo es que los cristianos deben comportarse. Mis queridos hermanos, nosotros no somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo físicamente, no somos de este mundo espiritualmente. Un extranjero está lejos de su hogar. Un vagabundo no tiene un hogar, pero un peregrino va rumbo a su hogar. Y nosotros somos peregrinos aquí. Un día vamos a ir a nuestro hogar. Estamos camino al cielo. Pero mientras vamos al cielo, el deber del cristiano es demostrar con sus vidas la maravillosa gracia de Dios. Nuestro deber, hermanos, es que la gente vea que la gracia de Dios no solamente nos salvó, pero nos transformó, nos cambió totalmente. De la única manera que usted puede explicar a un hombre que antes era un borracho y que antes le maltrataba a la esposa y que descuidaba a los hijos y que era un irresponsable y tal vez un mujeriego y tal vez un infiel y quién sabe mal hablado y quién sabe con los vicios y que ahora esa persona tú lo ves en su juicio cabal, que ama a su familia, que sirve al Señor, que que su vocabulario ha cambiado, que su vida ha cambiado, que su testimonio es totalmente contrario a cómo era y la gente lo ve y le pregunta, pero ¿qué pasó con él? La única explicación es la gracia de Dios. Y después de esos 2 versos, Pablo entonces comienza a hablarnos acerca de nuestras vidas. La vida de esos que somos salvos. O la vida de esos que si no eres salvo, Dios quiere darte. Si tú estás aquí esta mañana y tú no sabes que cuando mueras vas a ir al cielo, escucha lo que te voy a decir. Solamente hay una persona en el universo que te puede salvar. Y esa persona es el Señor Jesucristo. La iglesia no te puede salvar, el pastor no te puede salvar, el cura no te puede salvar, el papa no te puede salvar, María no te puede salvar, la guadalupana no te puede salvar. A mí no me importa lo que tú hagas, tus méritos no te pueden salvar. Solamente hay una persona en este mundo que te puede dar la vida eterna, una persona que te puede perdonar los pecados, una persona que te puede llevar al cielo y tener vida eterna y no ir al infierno para una condenación eterna, y esa persona es Jesús. Es el único. La religión no te salva, la denominación no te salva. Dios se hizo carne en la persona de Jesús para pagar por el pecado. Murió, fue sepultado y resucitó al 3er día. Y Él quiere que tú pases la eternidad con Él en el cielo. Pero si tú no aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú vas a estar en el infierno para siempre. Vas a estar en tormento eterno con el diablo y sus demonios. Si tú no quieres creerlo y tú no quieres aceptarlo y si tú no quieres tomarlo en serio, es tu decisión. Pero cuando te pares frente a Dios, tú nunca vas a poder decir que nadie te lo dijo. Pero una cosa es cierta, y es que Dios quiere salvarte. Pero esa salvación es por su pura gracia. Dios no está en el negocio de salvar gente buena. De hecho, Dios nunca, en toda la historia, nunca ha salvado a nadie bueno. Porque todos somos pecadores. Y el pecado nos ha condenado. Pero Dios en su gracia quiere salvarte. Pablo en este pasaje divide nuestras vidas en 3 categorías: el pasado, el presente y el futuro. Yo quiero que nosotros veamos lo que Pablo tiene que decir acerca de la gracia, lo que hizo, lo que hace y lo que hará.
Yo quiero que veamos primero lo que éramos antes de venir a Cristo. La culpa pasada. La culpa pasada. En el verso 3 dice así: pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo, cuando menciona estas cosas de nuestra vida pasada, él enfatiza nuestra culpa pasada intelectualmente, culpa pasada moralmente y culpa pasada socialmente. En ese versículo está todo eso. Primero tenemos nuestra culpa pasada intelectualmente. Pablo dice que éramos insensatos. No está hablando de personas sin inteligencia. Hay gente que es inteligente, gente que es sabia, pero es insensata. En Job capítulo 32, verso 9 dice: no son los sabios los de mucha edad. En otras palabras, él está diciendo, no todos los de edad son sabios. No toda la gente de inteligente es sabia. En 1 Corintios 1, versos 18 al 20, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo allá afuera que no quiere creer en Cristo, esto que hacemos cada semana es una locura. Ellos no pueden entender que nosotros somos personas que vivimos por la cruz de Cristo. Para ellos son locura, pero para nosotros los cristianos, esa creencia es poder de Dios. Pero ahí está diciendo en el verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde entonces está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el abogado o el licenciado, el inteligente? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, si somos tan inteligentes hoy día, ¿por qué estamos en tanto caos? Porque es que el mundo está como está. La cruz que nosotros predicamos es una locura para los que no creen. Es la cruz de Jesús y solo la cruz de Jesús lo que nos salva. La muerte de Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Y para los insensatos, predicar la salvación de la cruz es una locura. En una ocasión, Cristo habló con un hombre que era maestro de Israel. Era un hombre intelectual. Y él le dijo, aparte de decirle que tenía que nacer otra vez, y el hombre dijo, pero ¿cómo voy a nacer otra vez siendo ya viejo? Voy a poder entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Y Cristo no estaba hablando del nacimiento físico, él estaba hablando del nacimiento espiritual. Y en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 14, Cristo le dijo, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El Señor está haciendo referencia a la historia en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas murmuraron contra Dios, y Dios se enojó tanto con ellos, que Dios envió serpientes ardientes, dice la Biblia, al campamento de Israel.
Lo vemos en el capítulo 21 de Números, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire qué tremendo pecado cuando la gente habla en contra del hombre de Dios. Dios lo toma personal. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente o de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Interesante. El hecho de que la Biblia describe a las serpientes como serpientes ardientes significa que eran venenosas. Y era un veneno que causaba un dolor probablemente demasiado intenso, inflamatorio. El tipo de veneno que hacía que la gente se hinchara y eventualmente la sangre, el veneno corría por la sangre y mataba a la persona. Y muchos, dice la Biblia, que murieron mordidos por las serpientes. Y cuando el pueblo reconoció su pecado de haber hablado contra Dios y contra su ungido, Dios proveyó la solución. Dios no quitó las serpientes, pero le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta, la levantara, y si alguien simplemente después de haber sido mordido por una serpiente, si solamente miraba a esa serpiente de bronce que él levantó en el desierto, dice la Biblia que esa persona vivía. La historia es una ilustración gráfica del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. En la Biblia la serpiente es el símbolo ¿de quién? ¿De quién? De Satanás, del diablo. El bronce es un retrato o una representación de juicio. El asta es un retrato de la cruz. Pero usted preguntará, pero pastor, si la serpiente es el símbolo del diablo, entonces ¿por qué Dios usó ese símbolo para representar a Jesús en la cruz? Y la respuesta es porque Jesús se hizo pecado por nosotros. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Y en la cruz Dios juzgó nuestro pecado. Y en el Antiguo Testamento Dios les dijo que si miraban a la serpiente de bronce que Moisés había construido, que la había levantado, que ellos serían librados de la muerte por la mordida venenosa de las serpientes. Ahora yo quiero que en tu imaginación tú vayas conmigo a ese momento en Números y te trates de imaginar el escenario en tu mente. Había serpientes por todos lados. Serpientes encima de las camas, debajo de las mesas y las sillas, metidas dentro de las cobijas,
en las hogueras, tal vez donde cocinaban sus panes, en el patio mientras los niños jugaban. Donde quiera había serpientes, serpientes venenosas por todos lados. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a las serpientes? Yo no. ¿Te puedes imaginar gente muriendo por todos lados? ¿Te puedes imaginar el pánico que corría por todo el campamento? Gente temblando de terror, niños gritando en desespero, gente mordida, hinchándose por el veneno y el dolor intenso de sus cuerpos. Tal vez entraban en una fiebre, en convulsiones y eventualmente su respiración comenzaba a ser más y más débil y no podían respirar, se les cerraban las vías respiratorias. Tal vez el corazón comenzaba a palpitar demasiado hasta que explotaba, o tal vez le daba un infarto, o de momento morían. Y yo quiero que te imagines a una esposa a quien su esposo lo mordió una serpiente. Y él está en su cama, en su lecho, agonizando. El dolor es intenso. No le queda mucho tiempo de vida. Y la mujer corriendo entra a la tienda de ellos y con un rostro de alegría le dice al marido: amor, tengo noticias maravillosas, no tienes que morir. Dios ha hecho provisión de devolverte la vida. Moisés hizo una serpiente de bronce, la ha levantado en un asta, la ha puesto en alto y él simplemente ha dicho que cualquiera que mire la serpiente vivirá. Por favor, déjame ayudarte. Déjame llevarte, no está muy lejos. Solamente con mirar y vas a ser liberado de la muerte. Y entonces imagínate ese esposo diciéndole a su esposa: mira, no me vengas con esas historias ridículas. Estoy en medio del dolor, estoy agonizando, estoy por morir y tú me vienes a mí con una historia loca de que todo lo que tengo que hacer es mirar una serpiente de bronce. Eso es pura religión. No me vengas a hablar de esto más nunca. En 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Éramos insensatos. La gente sabia de este mundo no quieren creer la predicación de la cruz porque para ellos es una locura. En la mente de ellos no son suficientemente malos para irse a un infierno. Dice la Biblia que no solamente éramos insensatos, pero éramos rebeldes. Eso implica que no quieren la verdad. Es una persona que deliberadamente desobedece la verdad. No la quiere aceptar. Yo he hablado con personas de Cristo. Les he dado el plan de salvación. Me han dicho que saben que si mueren sin Cristo se van al infierno, pero no quieren aceptar a Jesús. Lo rechazan. Rebeldes. Dice la Biblia que eran extraviados. Implica que estaban engañados, hermanos. La gente vive así porque está engañada por Satanás. Antes de tú venir a Cristo, tú sabes lo engañado que tú estabas. Tú ibas a ver al sacerdote, te confesabas, ibas a misa, hiciste la primera comunión, guardabas los sacramentos, hacías un montón de cosas, te bautizaron de bebé, todo engañado. Y fue la gracia de Dios la que te sacó de eso.
Y por eso es porque la gente es insensata, rebelde. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios que nos iluminó el corazón. Pudimos venir al conocimiento de la verdad. No solamente culpa pasada intelectualmente, pero también culpa pasada moralmente. En el verso 3, can we change it? Dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Y dice, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. No solamente vivíamos en culpa intelectual, pero vivíamos en culpa moral. Dice que estábamos esclavos de los deseos. ¿Cuántos aquí eran hombres y mujeres que estaban esclavizadas al licor? Te emborrachabas. Gente aquí que usaba droga, se inyectaba la heroína, se fumaba la marihuana. Personas enviciadas, metidas en fiestas desenfrenadas de pecado, viviendo una vida totalmente perdida. Nuestra culpa pasada, primero intelectualmente, nuestra culpa pasada, luego moralmente, y nuestra culpa pasada socialmente. En el verso 3 dice la Biblia al final, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecibles, ¿qué significa? Que la razón por qué la gente aborrece es porque son aborrecibles. Viviendo en malicia, en envidia. El problema está en nosotros. ¿Sabe que cuando usted no se lleva con alguien es porque usted no se lleva con usted mismo? Ese versículo trata con nuestra culpa pasada. La culpa pasada intelectual, la culpa pasada moral y la culpa pasada social. Los muchachos están atrasados allá. Oren por ellos porque estoy por ir allá arriba yo. Tal vez alguien aquí dirá, pues yo nunca he cometido pecados a esa gran magnitud. Pero escúchame, no es la cantidad de pecado o la clase de pecado lo que nos condena al infierno. ¿Sabía usted que más gente se ha ahogado en 3 metros de agua que en 90 metros de agua? El punto es que nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la mayoría de la gente en el infierno hoy están sorprendidos de que están ahí. Porque la mayoría de la gente no piensa que son lo malo suficiente para ir al infierno. Cuando tú vas a ganar almas y tú le preguntas a la persona si sabe que va a ir al cielo y te dicen que creen que sí, la mayoría de ellos te dicen porque yo no soy una mala persona, porque yo no he cometido pecados grandes, porque yo no, ¿verdad? Yo amo al prójimo, porque yo ayudo, porque yo creo en Dios y es yo y yo y yo y yo. Y lamentablemente no se dan cuenta de que la persona no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hayas hecho, es el hecho de que eres pecador, es el hecho de que tú estás destituido de la gloria de Dios, que delante de Dios no eres bueno y que el único que puede salvarte es el Señor. Y para salvarte tienes que tener sed. Dice la Biblia en Apocalipsis, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Hay gente que sabe que Cristo es el agua de vida, pero no quieren a Cristo. Mucha gente piensa que son buenos suficientes para ir al cielo. Y no merecen estar en un castigo eterno en fuego, en un lago de fuego por la eternidad. Por eso es que Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Éramos, antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. La gracia de Dios cambió nuestras vidas.
Pero no solamente vemos la gracia, la culpa pasada, yo quiero que vean ahora la gracia presente. Versículo 4, Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad, la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué es que somos salvos? ¿Por qué es que Dios nos perdona? ¿De dónde viene esta gracia? Bueno, de acuerdo a ese versículo, vemos que primero viene del gran amor del Padre. Nosotros tenemos algo en nuestro favor, algo que va a nuestra ventaja, y es que Dios nos ama. Yo oí la historia de un hombre que perdió un perro, y él puso un anuncio en el periódico, y de esta manera el anuncio leía, perro perdido. Cojo de una pata debido a ser atropellado. Ciego de un ojo. Varios lugares sin pelo debido a la sarna. No oye bien. Responde al nombre de Lucky. Afortunado. ¿Te imaginas? Si eso es tener suerte. Pero ¿sabe por qué era afortunado? Porque alguien lo amaba. Y nosotros somos gente afortunada porque alguien nos ama. Y ese que nos ama es Dios. De hecho, somos más afortunados, más que afortunados, somos bendecidos. En Romanos 5:8, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama porque somos de valor porque Dios nos ama. Eso es la gracia de Dios. El verso 5 dice que nos salvó, pero no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No somos salvos por cosas que hemos hecho. En Isaías 64:6, la Biblia nos dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. La gracia de Dios define la salvación de esta manera. No que hayas hecho algo, no que tengas que hacer algo, sino que ya todo está hecho. Nada que puedas añadirle a la salvación para que tú puedas irte al cielo. Personas pueden comenzar a ir a la iglesia, personas pueden comenzar a leer la Biblia, personas pueden comenzar a amar al prójimo, pueden reformarse, pero tú le añades eso a tu vida y vas a terminar siendo una buena persona en el infierno. Nada que puedas sustraerle para que puedas ir al cielo. Tú puedes dejar de fumar, de tomar, dejar las drogas. Tú dejas de tomar y vas a terminar siendo una persona sobria en el infierno. Lo que te estoy diciendo es que el pecado es pecado, que tiene que ser pagado, que nada tú y yo podemos hacer para pagarlo excepto con la muerte eterna en el infierno. Y por eso es por lo que Jesús fue al Calvario. Con su muerte Él pagó por nuestra deuda de pecado, para que podamos obtener por medio de Él la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es por lo que una persona cuando recibe al Hijo, recibe la vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Y el verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
La vida no está en María, la vida no está en el Papa, la vida no está en el cura, la vida no está en el pastor, la vida no está en la iglesia, la vida no está en la denominación, la vida está en Cristo. Le doy gracias a Dios que no somos salvos por obras. Porque entonces el cielo sería un lugar de competencia a ver quién hizo más. En Efesios 2:8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Somos salvos por gracia. Y Dios es el único que va a recibir la honra y la gloria por toda la eternidad en el cielo. ¿De dónde es que viene esta gracia? Viene del amor, gran amor del Padre, viene de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. En el verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La gracia de Dios viene de su amor y la obra regeneradora viene del Espíritu Santo. Dios nos regenera. Es una obra sobrenatural. Cuando dice del lavamiento, no está hablando del bautismo. Agua sobre tu piel no puede sacar el pecado de tu corazón. Tú te puedes bautizar en este bautisterio pensando que ahí se te van a quedar los pecados. Pues ¿sabes qué? El domingo en la noche, cuando el pastor César destapa el bautisterio, el agua se va por la tubería y ahí van tus pecados. Llega a los acueductos allá afuera y entonces llega al río por allá o por algún lado y entonces cuando viene el sol bien candescente, evapora y ahí van tus pecados subiendo hasta el cielo. Allá se ponen en una nube bien nublada. De momento comienza a llover y ahí vienen tus pecados en la lluvia. Y entonces va una vaca allá que se come tus pecados, matan esa vaca o la ordeñan y tú vas a Walmart y compras leche y te vuelves a tomar tus pecados. ¿Cómo es que somos lavados? Bueno, en Apocalipsis 1:5 dice la Biblia de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? En Apocalipsis 7:14 yo dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la ¿qué? Sangre del Cordero. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, Pablo le dijo a estos hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, le dice, y estos eran algunos. Pero ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No somos lavados en agua, somos lavados con la sangre de Jesús. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Tú dices que vas al cielo porque crees en Dios, los demonios creen también. Pero si no estás lavado en la sangre, vas a ser un creyente en el infierno. Tú dices que vas a ir al cielo porque eres bautista. Si no estás lavado en la sangre, vas a ser un bautista en el infierno. Tú dices que vas al cielo porque haces buenas obras. Si no estás lavado en la sangre, vas a ser un hacedor de buenas obras en el infierno. De la única manera que podemos ser salvos es por medio de la gracia de Dios, el gran amor del Padre y la obra regeneradora del Espíritu Santo que viene de la gracia de Dios. ¿De dónde viene esta gracia? Del gran amor del Padre, de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, y número 3, viene de la muerte salvadora del Hijo. En el verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro ¿qué? Salvador. Yo quiero que noten que Jesucristo es Dios, ¿sabe? Porque en el verso 4 dice la Biblia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro ¿qué?
En el verso 4, Dios es nuestro Salvador. En el verso 6, Cristo es nuestro Salvador. Nosotros servimos a un Dios que se manifiesta en tres personas, que comparten los mismos atributos, pero tienen diferentes roles en la Trinidad. Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Consolador. Te puedes imaginar entonces a Cristo cuando fue arrestado. Y lo llevaron al juicio de Pilato. Pilato lo manda a Caifás. Y toda esa noche lo torturaron. Agarraron un pedazo de palo, de caña, y comenzaron a pegarle en la cabeza. Y luego le pusieron una corona de espinas. Y luego le pusieron algo para cubrir sus ojos, y comenzaron a pegarle y darle de puños, y luego le decían: adivina quién te pegó. Y agarraron su barba y se la jalaron de la cara, le escupieron, lo desfiguraron, y luego lo llevaron a un lugar donde le aguantaron las manos, estiraron su cuerpo hasta que la espalda estaba bien lisecita. Y agarraron un verdugo con un látigo de 9 colas que tenía pedazos de vidrio, de metal o de madera al final, y comenzaron a latigar su cuerpo, y literalmente pedazos de carne comenzaron a ser rasgados de la piel. Se le podían ver los huesos. Usualmente gente moría solamente al tiempo de los látigos y de los azotes. Y luego se lo presentan al pueblo. Y aunque Pilato no encontró nada malo en él, gritaron: crucifícalo. Le pusieron la cruz encima, y por tanta sangre que había perdido y lo débil que estaba, no pudo cargarla, y tuvieron que cargarlo a él. Y un hombre llamado José de Arimatea fue y llevó Simón de Cirene, fue y llevó la cruz. Y cuando llegaron al monte Calvario, lo acostaron encima de esa cruz, tomaron unos clavos gigantescos y le clavaron esos clavos por las manos y por los pies, y levantaron su cuerpo desnudo, lo dejaron caer en el hueco. Se le desconcertaron todos los huesos, se le salieron del sitio, y ahí estaba el Hijo de Dios, Dios en carne, pagando por tu pecado y por el mío. Eso es la gracia de Dios. ¿De dónde viene esa gracia? Del gran amor del Padre, de la obra del Espíritu, de la muerte del Salvador. Vimos lo que la gracia hizo. Vimos lo que la gracia hace. Y ahora quiero que vean la gloria futura. En el verso 7 dice: ¿para qué? Todo eso, lo que éramos antes de que la gracia de Dios nos alcanzara, lo que somos ahora que Él nos salvó, y lo que tendremos, ¿para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. ¿Sabe lo que es un heredero, verdad? En otro pasaje dice que no solamente somos herederos, pero somos coherederos. El Espíritu Santo en nosotros es el enganche, el down payment, the earnest money, las arras. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo dijo: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice el verso 14, las arras, el down payment, el enganche de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el Antiguo Testamento, en Génesis 24, tenemos la historia de Abraham, que le dijo a su siervo Eliezer: vete allá donde mi tierra y búscate una esposa para mi hijo. Y Abraham fue allá y oró, y Dios le puso a Rebeca en el camino, y él fue y habló con Rebeca, con los padres de Rebeca, y le dijo: estoy aquí para llevarme a esta mujer. Y la mujer tenía que decidir si se iba o no, y finalmente ella decidió irse sin saber, sin conocer a Isaac, sin nunca haberlo visto, pero fue.
Viajó con ese hombre a través de montes y valles y terracerías y desiertos hasta que finalmente llegó y lo vio de lejos. Y Isaac vino y la tomó y la amó y la hizo su esposa, y es un retrato del plan de salvación de Dios. Abraham es Dios el Padre, Isaac es Jesús el Hijo, el siervo es el Espíritu Santo, Rebeca es la iglesia, el convertido. Y de la misma manera que el siervo de Abraham fue allá y le dio la invitación a Rebeca, le dio dones, regalos, pulseras, aretes. De la misma manera, el Espíritu Santo te invita a venir al Hijo, a ese que nunca hemos visto, pero un día lo vamos a ver. Y nos da regalos, nos da dones. El don del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos ayuda a caminar en esta jornada hasta que un día va a sonar la trompeta. Dios le va a decir al Señor: hijo, vete y busca a tu esposa. Y la trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si nosotros estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y estaremos con el Señor para siempre. Eso es la gracia de Dios. Porque cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un tiempo después, un joven soldado a quien el Hijo había salvado la vida visitó al Padre y le entregó un retrato, una pintura que él mismo había pintado del Hijo. No era obra maestra, pero capturaba su esencia. El Padre lo colocó en el lugar más importante de la casa. Al morir el Padre, se anunció una gran subasta con toda la colección de arte. El día de la subasta llegó y vinieron personas de todo lugar, rica, gente rica, a querer comprar las pinturas de alto valor que este padre había coleccionado. El subastador comenzó, para sorpresa de todos, con el retrato del Hijo, pero nadie quería comprarlo. Solo el viejo jardinero, que había conocido al muchacho, ofreció una pequeña suma de dinero. ¿Quién da más?, preguntó el subastador. Hubo silencio. Nadie quería comprar el retrato, no muy llamativo ni atractivo, del Hijo del Padre. Finalmente el subastador dijo: a la 1, a las 2, a las 3, vendido al jardinero. Y entonces el subastador anunció: la subasta ha terminado. Los presentes comenzaron a protestar. ¿Cómo es posible? ¿Qué de las demás obras de arte? Por eso vinimos, para esas pinturas. Era lo que estábamos interesados. Pero el testamento del Padre decía: el que compre el retrato de mi Hijo hereda todo lo demás. Y hermanos, así como el Padre lo dio todo, el que recibe al Hijo, Dios le da la vida eterna. Y eso es la gracia de Dios. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Si alguien aquí esta mañana está aquí